Tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda Manuel Aroni desde la ciudad de Dallas, Texas, en los Estados Unidos de Norteamérica. La ciudad de Dallas, Texas, lamentablemente tiene en su historial el que en un momento en la historia el expresidente John F. Kennedy expirara en la entrada de lo que es el downtown de Dallas. Todos los días, quienes tenemos la experiencia o la vida ya muchos años en este lado de la Unión Americana, pasamos por esa cruz donde recordamos esas sabias palabras que en algún momento le expresara. No preguntes qué hace el país por ti, sino pregúntate qué haces tú por el país. Yo creo que si eso lo trasladamos a nuestra experiencia personal, es un poco lo que nosotros debemos tratar de buscar el día de hoy. Tratar de buscar respuestas donde gracias a nuestra existencia en diferentes puntos o partes del globo, podemos tener una apreciación de lo que siempre se ha ofrecido en el Perú como una oferta electoral. Decirle al ciudadano peruano de que está ingresando Walter Maratech. Ok, vamos a darle admisión. Walter Maratech. Bueno, una vez comentado esta parte, lo que sigue es qué es lo que realmente nosotros buscamos. Lo que nosotros buscamos es respuestas a preguntas elementales muy simples. A continuación voy a compartir con ustedes una pantalla que les dará un poco la idea de lo que pretendemos hacer gracias a una previa exposición que fue dada por parte de un personaje que es en el Perú muy conocido. Estamos hablando del señor José Chevasco, quien en su momento fuera 3 veces el oficial mayor del Congreso. No sé si ahí están viendo el contenido en la página de los 4 puntos A, B, C, D, E. ¿Lo ven? Están actualmente observando, ¿cierto? Entonces, pues bien, es muy claro lo que él estableció ese día. Él dijo que el rol de congresistas restringe a lo siguiente: gestar leyes, fiscalizar, control político, nombramiento de autoridades en lo que a ellos compete. B, es vital el congresista tenga una excelente capacidad de integración e interacción social e interpersonal a efectos de lograr consensos en favor de sus propuestas, en primera instancia, a nivel de su propia bancada, logrando sean priorizadas y posteriormente respaldadas a nivel de comisiones. C, la gestión parlamentaria está claramente demarcada en materia de gasto e inclusive prohibido de generar gasto público. El accionar del congresista en gran parte se define en el reglamento interno del Congreso. La bicameralidad no necesariamente garantiza mejores leyes, lo importante es la calidad de los parlamentarios electos. Una foto del señor José Chevasco. Ok, a los señores candidatos, al señor Wibovich y al señor Alvarado, les ponemos en mesa lo siguiente. Ustedes han visto este pantallazo donde básicamente da una idea de un hombre que durante 3 periodos consecutivos ha sido el oficial mayor del Congreso. Una persona que tiene la experiencia de saber cómo es que se maneja una ley desde que se origina hasta que al final se hace realidad. Vale decir, conoce todos los trámites habidos y por haber a nivel de corredores. Y tenemos la suerte en ese momento de contar con 2 ilustres abogadas que radican en el exterior, que nos dan una idea, y justamente fueron invitadas en razón de su profesión, porque en gran parte el éxito que nosotros podamos trasladar hacia los congresistas como preguntas va a ser consecuencia de que en su momento ellas también van a participar con algunas importantes. Disculpen que, a ver, ¿quién entra? New messages received from Rafael Marin. New messages received from Rafael. Es el problema. Los que tocan la puerta falsa cuando ya no debería haber entrada, pero voy a romper el... Parece que tienen dificultades este señor para ingresar. Por favor, Arturo,
¿Fueras tan amable de pasarle el código a Rafael, el código y el ID, por tu medio? A través de tu teléfono, por favor. Bueno, con la disculpa del caso. Una vez hecha esta introducción, solicitamos a los señores Wibovich y señor Alvarado, y vamos a respetar en estricto orden alfabético. Ernesto, por favor, tienes en uso de la palabra 5 minutos para que nos plantees quién eres y qué cosa es lo que tú tienes en mente basado en lo que acabas de ver en ese cuadro de la previa exposición. Buenas noches con todos, buenos días con ustedes. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Es bastante bueno conocernos entre la mayoría de peruanos que nos encontramos fuera y también con otros candidatos. Un gusto poder participar con el señor Wibovich y tratar de plantear nuevas ideas. Mi nombre, como lo ven, es Ernesto Alvarado. Llevo hace más de 27 años fuera del Perú. Tengo cerca de 25 en Ginebra, Suiza. Soy administrador de sistemas informáticos, lo que en Perú es ingeniería de sistemas, digámoslo así. Tengo una empresa de telecomunicaciones, de retransmisión de canales de televisión. Y hace bastante tiempo atrás siempre estamos, gracias a la televisión, pendientes de lo que pasaba en Perú, con noticias diversas, de diferentes puntos de vista, de acuerdo a los periodistas. Siempre estando fuera, pues las personas, entre nosotros, ¿no? Conversábamos y decíamos, esto está mal, esto está bien, esto habría que arreglar, todos los políticos son unos rateros, todos son unas ratas, palabras pues y adjetivos que desmerecían, ¿no? La política. Ojo, no solamente peruana, porque también se piensa lo mismo de muchos países cuando no están de acuerdo con lo que pasa. Entonces, cuando se presentó esta oportunidad, pues yo la acepté de inmediato, porque dije, no, ya basta de pensar y de hablar entre amigos. Vamos a poner nuestro granito de arena. Vamos a hacer de verdad algo por el Perú, lo que yo pueda hacer por mi país. Lo que yo hice por mi país desde hace ya tiempo atrás, sin pensar en que algún día fuera a postular al Congreso, es hacer obras sociales con amigos peruanos que llegaban. Hice eventos, sobre todo pensando en la cultura peruana, y me di cuenta de las trabas que habían. Cuando uno pide ayuda para que nos puedan apoyar en las diferentes situaciones que tenemos, planes, pues dije, no, hay cosas que se deben cambiar. En mis propuestas, en lo que yo quiero cambiar, me gustaría, así como todos los peruanos con los que he hablado, siempre se quejan del consulado. Todos se quejan del consulado de la parte administrativa. Entonces, mi principal punto es poner a un grupo de 3 personas, de empleos, que sería un abogado, una asistenta social y una psicóloga. Para esto aumentaría la remesa que se da para los consulados y asimismo apoyar a lo que es las pequeñas y medianas empresas de peruanos que se encuentran en el extranjero para que puedan ir e invertir en Perú para que crear trabajo fuera de lo que es la ley del retorno. Porque para mí la ley del retorno no lo usan mucho ni lo usarán porque es algo como quien dice para utilizar ya en último recurso. ¿Por qué en último recurso? Porque van a querer estar mayores, porque los que ya se han asentado en un país y tienen algo, se quedan acá, sea por profesión, sea por familiaridad, por los hijos. Entonces ya no quieren ir, pero muchos sí quisieran invertir. Y no hay ese apoyo legal, ese apoyo del Estado. Entonces eso es lo que me gustaría implantar para ellos, para darles acceso a que vayan. Gracias. A continuación, el señor Carlos Wibovich tiene sus 5 minutos también. Micrófono, Carlos. Bueno, buenas tardes y buenas noches en algunos casos.
Con todos un fraterno saludo desde Quito, la capital del Ecuador, donde vivo hace 7, 8 años. Mi nombre, como le dijo Manuel, es Carlos Guibovich. Tengo 48 años de actividad privada, profesional y empresarial que he desarrollado tanto en Perú y posteriormente en El Salvador, en la República Dominicana y ahora acá en Ecuador. Milito en Acción Popular desde hace 45 años, mi partido de siempre, y es el único partido que he militado en mi vida. Yo salí del país. Tenemos a continuación la pregunta de Marlene Mesta. Por favor, a quienes tengan la voluntad de solicitar preguntas, me avisan a través del chat para poder asignarles un número en secuencia, por favor. Gracias. Marlene, Buenas tardes tienes... con todos. Gracias. Los dos candidatos han hablado sobre la asistencia legal en los consulados. El candidato Ernesto está hablando sobre una propuesta que no es accesible. Poner 3 personas profesionales, un abogado, un asistente social y un psicólogo en cada consulado, es un presupuesto que no existe. Pero vayamos a la asistencia legal para los dos. Hoy en día existe la asistencia legal. ¿Ustedes saben en qué consiste esa asistencia legal? ¿A quiénes abarca? Después de eso, ¿cómo pueden extender? ¿A quiénes pueden extender la asistencia legal que los consulados dan? ¿Y cómo ustedes harían para que esa asistencia legal se pueda llegar a más peruanos? ¿De qué manera? Tiene que haber alguna forma. Muchas gracias. Tiempo cumplido. Ok. Ernesto, tienes 2 minutos para la respuesta, por favor. Ok, voy a tratar de responder rápidamente, porque es algo bastante largo, digamos, de tratar de comprender. ¿Por qué propongo eso en el consulado? Primeramente porque es lo que necesita un peruano que esté en el extranjero. Me dice que no hay dinero. Yo le puedo decir una cosa, cuando uno vive en cualquier lugar del mundo, usted paga impuestos. Esos impuestos se pagan para pagar hospitales, pagar a los colegios nacionales, pagar diversas cosas que se hacen para usted mismo y para todos los demás personas que viven en su alrededor. Actualmente, según cálculos aproximados, el Perú el año pasado recibió en remesas cerca de 3.500 millones de dólares. Ese dinero llega a Perú, vamos a hacer un cálculo rápido. Si decimos que vamos a agarrar solamente el 10% del 18% de lo que se recauda, de lo que recauda Perú, estamos hablando de cerca de 700, 800 millones que el Estado gana, recauda, de lo que nosotros hemos enviado. Porque ese dinero va a quedar allá. Entonces lo que pedimos es el 10% solamente de ese 18%. Y eso puede venir a los consulados para que puedan prestar ese apoyo. Así habrá dinero suficiente para pagar, créame, a esas 3 personas, incluso hacer obras sociales o obras culturales, hasta crear también muchas cosas como una escuela de español o de historia. Segundo, me habla de lo que es lo que son los abogados en el consulado. Yo soy informático y he trabajado para el consulado y la embajada de Perú en Ginebra, Zúrich y Berna. El servicio de abogados que brindan es sobre las leyes que hay en Perú. Pero un peruano necesita, que está en otro país, necesita saber cuáles son sus leyes en el país donde reside. No solamente pueden tener problemas, hasta incluso de divorcio, problemas de alquiler de vivienda, problemas con otras personas, problemas penales. Y eso solamente lo va a saber un abogado que sea de la región. Tiempo Estas cumplido, personas... Ernesto. Disculpa. Tiempo cumplido. Señor Wigovich, está en uso de la palabra, por favor.
Gracias Marlene por la pregunta. De repente no me he sabido explicar. Yo cuando hablo de asistencia legal, no hablo de la asistencia legal del consulado, hablo de la asistencia legal de las llamadas Casas Perú, que lo que nosotros estamos planteando es un modelo autosostenible a través de un nuevo modelo de gestión que se está empezando, bueno, no, realmente es nuevo, ya no de una alianza público-privada, sino una alianza público-social, donde las organizaciones de peruanos en el exterior, en alianza con el Estado, pudieran administrar estas, la que hemos llamado Casas Perú, que adicionalmente al hecho de promover, para mantener vivas nuestras tradiciones de los peruanos, sus descendientes, y de alguna manera promover en las comunidades que nos están acogiendo en el exterior, brinde también esta asesoría jurídica y asistencia social. Ok. Señor Luis Gutiérrez, ¿está usted en uso de la palabra? Señor Luis Gutiérrez. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Haga uso de la palabra, por favor, tiene un minuto. Sí, buenas tardes. Yo tenía algunas consultas, realmente para el señor Otto Gibovich, quería consultarle si es que es algún familiar del congresista actual Otto Gibovich, ¿no? Para ver si hay alguna, ¿cómo se llama?, una correlación en su trabajo que va a hacer. Y para el señor Ernesto Alvarado me gustaría conocer respecto a algunas otras propuestas. No solamente ha puesto el tema de los tema del apoyo que es necesario, ¿no? El tema de asistencia social para los extranjeros y sobre todo también el tema, creo, legal. ¿Por qué? Porque el tema legal es vital para cada una de las personas que están afuera, y cada país tiene su sistema legal diferente, ¿no? Entonces, creo que es importante eso, y la asistencia social y la psicología es importante. ¿Por qué? Porque muchos nosotros estamos en el extranjero y estamos solos, ¿no? No tenemos familia, tenemos problemas, y creo que un psicólogo es importante también para tener a la mano, ¿no? Tiempo cumplido. Gracias. Señor Alvarado, ¿está usted en uso de la palabra, por favor? Sí, gracias por la pregunta, señor Gutiérrez. Bueno, ha dicho exactamente mi pensar. El abogado, como lo dije anteriormente, es súper indispensable para los peruanos que estamos fuera, para saber las leyes que nos toca y quién nos puede proteger y qué capítulos saber, porque cada país tiene sus propias normas, su propio derecho y sus obligaciones. Igualmente con la asistenta social, y necesita siempre alguien un apoyo, saber a dónde acudir, saber qué cosas poder pedir al lugar donde se encuentra. Y la psicóloga para mí es algo súper importante, muy, muy importante, porque efectivamente lo dijo, cuando estamos solos, cuando tenemos problemas, a veces recurrimos a un amigo, pero no tenemos a alguien, una persona que te escuche y que te puede orientar. Muchos peruanos han sufrido bastante por cuando llegan acá y están solos, pasan su primer año incluso sufriendo, llorando, viven en extrema pobreza, se trabaja de una manera que nunca pensaron trabajar en el Perú, ¿no? Y muchas otras más que psicológicamente puede ayudar bastante. En otras propuestas más, pues tengo varias. Otra parte de la pequeña empresa también para la educación, de llevar educación, porque para mí lo principal en un país es la educación, para que surjan nuevos peruanos que tengan una educación a muy buen nivel. Entonces, atraer a todos los profesores, principalmente los peruanos, a ir al Perú, a dar clases al Perú, a fomentar la educación, enseñarles idiomas, enseñarles todo lo que necesitamos. Otra cosa, como yo soy ingeniero informático, lo que quiero es crear una gran central de redes informáticas para que todo esté unido, empezando primero con los consulados, para que todos podamos hacer uso de todas las partes administrativas en red, para que no necesitamos, así como los votos pueden ser a distancia, para que no necesitamos estar desplazándonos, porque sabemos muy bien que hay consulados que están muy alejados de otros, que para hacer cualquier norma administrativa tenemos a veces que viajar 2 a 3 horas, estando en Europa. O sea, me imagino en Estados Unidos y en Argentina, que es mucho más grande, deben hasta viajar muchas horas más. Tiempo cumplido, Ernesto. Okay. Disculpa, tiempo cumplido.
El tiempo es importante, disculpen. Ok. Arturo Cárdenas, está en uso de la palabra, por favor. Manuel, disculpa, me había No, preguntado Luis Gutiérrez. disculpa. Lo mío va a ser de segundos. Disculpa, Carlos. Disculpa, Me Carlos. pidió que era... Disculpa, Carlos. Mi error. Te correspondía a ti hacer uso de la palabra. Sí, solamente yo no demoro mucho. Simplemente decir que Otto Gibovich es mi primo hermano. Bueno, gracias. Gracias por tu paciencia. Arturo, por favor, haz uso de la palabra. Tienes un minuto. Bueno, la pregunta va para Ernesto Alvarado y Carlos Gibovich. Ambos partidos, UPP y Acción Popular, fueron gestores y participaron en la vacancia del presidente Vizcarra. Esto originó que millones de peruanos salieran a las calles y no identificando por la situación con el presidente Vizcarra, sino por la actitud que el poder legislativo estaba dándole a determinadas acciones. Yo pregunto, después viene una pregunta puntual para el candidato Carlos Gibovich. Yo pregunto, ¿esta acción de sus partidos fue legal o una conspiración? La pregunta para el señor candidato Carlos Gibovich. La comunidad croata considera a su primo como una vergüenza. Y hoy lo están voceando para que reemplace al presidente Sagasti. ¿Qué opinión le merece al respecto? Tiempo cumplido, Arturo. Gracias. Ernesto, por favor. Sí, gracias por la pregunta, señor Cárdenas. Ante la primera parte de lo que dijo, fue nuestro futuro presidente, el señor José Vega, que lanzó toda la propuesta para que el expresidente fuera vacado. Le puedo decir que no soy experto en leyes, pero si fue aceptado por el Congreso, creo que tuvieron que haber normas legales. Luego la interpretación que le pueda dar cada uno, a si estaba correcto o estaba incorrecto, o por qué tuvo que seguir el señor Merino a la presidencia, de acuerdo a lo que he leído es lo que tocaba. El error o la conspiración supuestamente no la veo. Más que todo veo que hubieron poderes, fuerzas que incitaron a la marcha, pusieron cosas ahí para que lo vieran, porque luego hubieron otras marchas, la marcha de los comuneros, que no salió en ningún canal de televisión. Hubieron también muertos en los comuneros y tampoco salió en la televisión. Al señor Merino, no soy del partido del señor Merino, pero respeto mucho las leyes y que cada uno, cuando esté en el poder, hay que darle su apoyo. Habrían discrepancias, yo no estaba de acuerdo, pero fue lo que escogió el pueblo, fue lo que dijo el pueblo. Actualmente, el actual presidente está haciendo cosas horrorosas. ¿Y por qué el pueblo no sale? ¿De verdad, señor Cárdenas, usted cree que es por la voluntad popular que todos salieron a las calles? Ha habido mucha influencia, mucho dinero de por medio que corrió para que muchas personas empezaran a decir vamos a marchar. La prensa estuvo ahí, estuvieron todos, nos hemos dado cuenta. Que haya sido vacado el señor Vizcarra, estoy totalmente de acuerdo. Que vaya a ser vacado el señor Sagasti, también puedo estar de acuerdo. ¿Por qué le digo? Porque están pasando cosas que nunca se había visto. Ya es exagerado el daño que le están haciendo al país. Así que esperemos que prontamente ya haya un cambio completo. Que el poder que salga, y como le dijo el señor Gibovich, vamos a estar muy, muy separados, porque van a haber muchos grupos dentro del Congreso. Entonces hay que tratar de unirnos. Lastimosamente, de los que vamos a ser elegidos, van a haber personas que más van a pensar en sus intereses económicos. Hasta para hacer una simple ley van a pensar en ver qué cosa les favorece y qué no les favorece. Cuando hay ese dinero de por medio... Sí. Desgraciadamente es el
tiempo el que nos ata. Señor Gibovich, tiene 2 minutos para su respuesta, por favor. El micrófono, por favor, Carlos. Siempre por entenderlo cerrado. Siempre, hasta hoy día los mismos constitucionalistas peruanos no se ponen de acuerdo si fue constitucional o fue un golpe el tema de la vacancia del expresidente Vizcarra. Pero yo le puedo decir, el mismo procedimiento que se usó para designar al congresista Merino como presidente de la República fue el mismo procedimiento que se usó para elegir al presidente Sagasti. Entonces, si hablamos de golpe, los dos fueron golpes. Si hablamos de que fue una medida constitucional, las dos fueron constitucionales. En el otro sentido, obviamente tenemos una gran prensa hoy día que depende para dónde sopla el viento y en ese sentido opina. Usted recordará que los titulares cuando salieron las marchas contra el ciudadano Merino decían lleven mascarilla, lleven protector facial, no se olviden del alcohol, no se olviden del agua. Sin embargo, cuando se trató de las primeras marchas que salieron cuando salió elegido Sagasti, que fueron pocas, decían cuidado, no marchen porque la autoridad nacional ha dicho que no hay que salir a la calle por medidas de bioseguridad. Entonces, una prensa que depende de dónde sopla el viento o de dónde viene la billetera, es como actúan. En segundo lugar, les quiero comentar, yo no sé un pronunciamiento de la comunidad croata oficial que haya condenado o no haya condenado al ciudadano Otto Gibovich. Y le quiero decir, una cosa es Otto Gibovich y otra cosa es Carlos Gibovich. Y en tercer lugar, el hecho que un representante de la ultraderecha peruana, como es el señor López Aliaga, Renovación Popular, haya mencionado el nombre de él, que tiene todo el derecho a hacerlo, como el futuro que debería ser el Congreso, vacar la mesa directiva y designarlo a él como presidente, es una opinión personal de él. Como vuelvo a repetir, todos sabemos que Renovación Popular es la ultraderecha liberal del país encarnada hoy día en un grupo llamado Renovación Popular, cambiado el nombre de Solidaridad Nacional. Yo creo que por ahí va la historia. No sé si fui claro en responderle. Ok, tiempo cumplido. A continuación, Mila Portocarrero, por favor. Buenas tardes. Yo tenía una pequeña acotación que solamente quería resaltar en mi condición de abogada en Alemania, que entiendo, comprendo y apoyo absolutamente la posición de Ernesto al mencionar que es necesario para los peruanos tener acceso a la justicia del país donde reside. Y eso lamentablemente solamente se puede lograr con abogados que ejerzan en el lugar de residencia en el país de acogida. Pero además iba mi pregunta en realidad en el mismo sentido que la pregunta de Arturo, que es la siguiente. Nosotros hemos hablado de la posición del oficial mayor del Congreso, José Echevasco, donde uno de los principales aportes que tienen que tener los congresistas en el Congreso de la República es llegar a consensos. Para mí es difícil entender que un partido como Unión por el Perú, con un gran representante fundador, Javier Pérez de Cuéllar, defensor de derechos humanos, y un personaje emblemático como Fernando Belaúnde por parte de Acción Popular, los partidos de los cuales formaron parte, de los cuales son tan representativos, puedan permitir fomentar la vacancia de tantos presidentes en un solo periodo presidencial. Para mí va absolutamente en contra de justamente de ese valor de consenso que deben de llevar de que tienen que llevar por delante los congresistas. Y además es absolutamente desestabilizador. No entiendo cómo pueden presentar políticas que tienen que llevar una cierta estabilidad al país y a la vez provocar la desestabilidad política. Les pido que por favor me expliquen desde su... ¿Hubo un problema de comunicación con Mila? Esperemos que se reconecte. Esperemos que se reconecte. Bueno, creo que estamos en capacidad de responder por lo menos la primera parte. Ernesto, por favor,
ha sido muy clara la pregunta de... Sí, claro. A ver, en lo que respecta al consenso, es algo como, digamos que es necesario, pero que van a solamente a poderse llevar con mucho diálogo y va a ser demasiado difícil llegar a entenderse. Somos partidos muy diferentes y como le dije, hay otros partidos, muchos partidos, que más van a pensar en sus intereses económicos. Por eso es que hemos decidido, o hemos visto que es preponderante cambiar la Constitución, porque esta Constitución se presta a que hayan este tipo de penales, digamos así, que hay cosas que no son normales y que la Constitución los apoya. Es una Constitución que hay que hacer un reset total, un reinicio total. Han pasado ya muchos años y debería ser cambiada. En lo que pasa de las vacadas a los presidentes, señores, solamente sabemos que eso es una inestabilidad política. Sabemos que van a estar peleándose unos contra otros. Eso se sabe, eso lo sabíamos. Pero si tú tienes en tu casa a un violador, a un asesino, ¿lo vas a seguir dejando en tu casa sabiendo que puede pasarle algo a tus familiares? Ahorita tuvimos una palabra muy fuerte, tuvimos un personaje que era muy malo para nuestro país. Por eso lo vacaron. No tenía vacunas, no había hecho ninguna firma. Usó el poder para vacunar a su gente. Tenemos al actual presidente, que tampoco voy a decir palabras fuertes, pero sabemos lo que está haciendo. Faltan 500 nombres, creo, aproximadamente, que no dicen quiénes fueron los vacunados. ¿Por qué? ¿A quién le interesa decirlo o no decirlo? ¿Por qué lo callan? ¿Usted dejaría que en su casa esté un asesino sabiendo que sus hijos corren riesgo? Nuestros hermanos peruanos la están pasando muy mal y no creo que debemos dejar a personas así que nos dirijan, sobre todo que esas personas no han sido elegidos por el pueblo. Señor Wigovich, por favor. Quiero precisar dos hechos para que quede claro que la posición de la bancada de Acción Popular en el tema referente a la vacancia del expresidente Vizcarra no fue la posición oficial del partido. La bancada fue llamada, inclusive a la cabeza con el señor Merino, a comité político del partido, donde se le dijo claramente que el partido no estaba de acuerdo con la vacancia. Y sin embargo, la bancada votó por la vacancia. Ese fue el primer hecho que distanció a dicha bancada, la actual bancada, o la mayoría de miembros de la bancada, del partido en sí. A fines de noviembre del año pasado, tuvimos elecciones internas donde 30.000 militantes del partido fuimos a votar y donde el actual candidato a la presidencia de la República, Johnny Lescano, tuvo el 70% de la votación para ser designado candidato presidencial, con lo cual quedaba claro de que así como en su momento el Johnny Lescano se pronunció en contra de la vacancia del presidente Vizcarra, la mayoría de la militancia del partido le daba su respaldo. Entonces, hoy día hay que diferenciar muy claro. La bancada y sus posiciones o declaraciones no representan la posición oficial del partido. Hoy día la posición oficial del partido le está llevando Johnny Lescano, vuelvo a reiterar, con el 70% de respaldo del partido en la votación de noviembre, y en mi caso particular con el 67% de respaldo de los votos válidos en Lima Metropolitana. Gracias. Rafael Marín, está en uso de la palabra, por favor. Okay. Un saludo a todos los que están participando en este foro y me gustaría hacer con todos los miembros de este foro un parlamento de los peruanos del exterior. Los veo todos inteligentes, sesudos y cunde la razón. Me gusta este grupo. Quería hacer una pregunta a los candidatos. Tenemos la mala experiencia en el Perú de la dictadura de los caudillos, de los dueños de los partidos políticos, de los líderes dueños de los partidos políticos. En este caso, por ejemplo, Fuerza Popular, no se puede hablar más que de Keiko Fujimori. Entonces, los candidatos, en caso de ganar,
ellos van a votar por la razón o por lo que dice su jefe del partido o el caudillo de su partido. Nosotros, la mayoría de los peruanos del exterior, tenemos necesidades comunes y a eso yo le llamo pedir la razón. Y muchas veces los congresistas votan en contra de los intereses porque su jefe le dijo de que no. Yo quisiera que respondan eso. Tiempo cumplido, por favor. Arturo, tu respuesta, por favor. Arturo, perdón, Ernesto, disculpa, Ernesto, disculpa. No hay problema. Gracias por la pregunta, Rafael. Y sí, es un grupo bastante animado y gente que estoy empezando a conocer, que valoro mucho. Y créeme que hay muchas otras personas más. Y así como lo dije desde un principio, actualmente nos estamos presentando, bueno, en este caso Carlos y yo, y somos muchos más, también lo veo a Jorge ahí, somos bastantes y estamos, creo que todos actuando por el interés y el bien de los peruanos que estamos en el exterior, que nunca fuimos tomados en cuenta. Yo no me creo que siempre hay algunos que digan, sí, hemos trabajado. No, no hemos sido tomados en cuenta, para nada. Muchas veces se han enviado papeles al Congreso para que se apoyen nuestras demandas. Nunca los han escogido. Los consulados pues solamente son ente administrativo que viene, que no conoce bien la realidad del peruano y no hacen nada. Tú dijiste algo muy importante, que yo cuando entré a UPP lo dije. Yo quiero hacer cosas de verdad, cosas para mis connacionales, mis patriotas, mis amigos, mis hermanos, mis familiares, todos los peruanos que estamos fuera. Soy informático y de verdad yo siempre veo muchas cosas similares. Yo quiero ser un servidor, como un servidor de computadora, pero para servir a nosotros. Como nunca hemos sido tomados en cuenta, yo les dije, yo quiero dar cosas para ellos. Entonces, sabemos pertinentemente que tenemos que presentar nuestro proyecto ante todo el partido y mediante consenso se da la razón y se trata de ver las posibilidades. Y luego con eso, con esa fuerza de partido, tenemos que ir al Congreso. Y sabemos muy bien que si hay algún partido que no está de acuerdo, va a ser muy difícil. Por eso a todos los otros participantes yo les digo, unámonos y pongamos todas nuestras ideas juntas para el bien de todos nosotros. Salga quien salga. Es la primera vez que vamos a estar representados y que sea de buena manera y con buenas ideas. Tiempo cumplido. Carlos Guidovich, por favor. Sí, bueno, Acción Popular es un partido de larga trayectoria, lo dicen un partido tradicional, pero yo diría un partido histórico. Tradicionales son los que han gobernado el Perú en los últimos 30 y pico años. Acción Popular nace con un líder histórico como Fernando Belaúnde, luego asume otro líder en el 2001, Valentín Paniagua, luego en el 2016 surge la figura de Alfredo Barnechea y ahora estamos con la figura y el liderazgo de Johnny Lescano. ¿Qué mayor demostración que no somos un partido, ¿no?, donde existe un solo liderazgo, sino son múltiples liderazgos conforme se va pasando y se va escribiendo la historia? Y seguramente que para el 2026 habrá otro candidato con nombre diferente en Acción Popular, porque nosotros no pertenecemos a una familia o no nacimos alrededor de un líder. Ustedes vean el análisis de los 20 tantos partidos políticos que hoy ya están en carrera electoral. Hay algunos que van a desaparecer apenas desaparezca ese liderazgo provisorio. ¿Qué pasó con Solidaridad Nacional? Sin Castañeda no existe. O si retrocedemos más atrás, la Unión Nacional Odriguista o el Movimiento Democrático Peruano. Son partidos que nacen a la luz de un cacique político y que no tienen la capacidad, porque no tienen una doctrina, no tienen una historia, y en el caso nuestro no tienen un martirologio para seguir siendo vigentes en la política peruana, con sus altas y sus bajas, pero siguen vigentes en la actividad política peruana, y ese es el caso de Acción Popular. Es un partido que tiene 64 años y probablemente va a cumplir muchísimos años más, porque estamos en una constante renovación de liderazgos. Tiempo cumplido. Violeta Candela, está en uso de la palabra, por favor. Puede preguntar.
Violeta Candela, desde la Argentina. Por favor, esté en uso de la palabra, escuchamos. Bueno. Hasta el momento hemos escuchado una serie de preguntas de diferentes y cada uno de los participantes, con diferentes visiones, con diferentes ópticas, y me permito en esta parte hacer una pequeña reflexión. Por cierto, Maritere, ¿no tienes alguna, María Teresa, ¿no tienes algún interrogante? Por favor, escuchamos. Te escuchamos para poder hacer yo la parte para cambiar a la parte de... Buenas tardes, buenas noches con todos. Más que todo, quiero hacer una pregunta, quiero hacer una reflexión, que también posteriormente va acompañada de una pregunta, rápidamente. El artículo 79 de la Constitución Política del Perú establece que el Congreso no tiene capacidad de gasto. Sin embargo, en lo que vamos escuchando de los candidatos que se presentan para representar a los peruanos en el extranjero, escuchamos reiteradamente de que están proponiendo proyectos de ley que precisamente tienen capacidad de gasto. La pregunta concreta a todos eso es ¿qué medidas está tomando los partidos políticos que ustedes obviamente están de alguna manera representando en este momento para atender, digamos, el informe que se ha establecido, que ha emitido el Consejo Fiscal? Específicamente me refiero al informe de análisis del macroeconómico multianual 2021-2024, que el número es exactamente el informe 007-2020 CF, que recoge lo siguiente: que al menos un tercio de los proyectos presentados en el Congreso tienen un impacto sobre las finanzas públicas. ¿Qué quiere decir esto? De que estos proyectos de ley, si son aprobados, van a tener impacto y están regulando temas que los congresistas no pueden aprobar porque no tienen capacidad de gasto y no están teniendo en consideración eso al momento de presentar los proyectos. Y no solamente eso, sino están aprobando proyectos de ley que cuando vayan al Tribunal Constitucional van a ser declarados inconstitucional. ¿Qué medidas está tomando sus partidos respecto de precisamente las propuestas que están presentando sus candidatos para evitar precisamente este populismo? Muchas gracias. Bueno, Ernesto, en uso de la palabra, por favor. Sí. Gracias, María Teresa, por tu pregunta. Efectivamente, sabemos que hay mucho populismo, muchas promesas al aire, muchas cosas que, como lo dije en muchos momentos, en algo simple, ¿no? Que proponen internet satelital y saben que da pena proponer eso cuando no hay electricidad en muchos lugares. Tiene razón que no damos nosotros el dinero ni otorgamos, pero somos los que decidimos el budget de cada año para que sea aprobado. Entonces, si decidimos para aprobación que cuánto dinero va para cada uno, vamos a tener que decidir en qué momento se da o se necesita. Lógicamente, nosotros vamos a hacer el enlace entre lo que necesita nuestro pueblo con las instituciones convenientes, como por ejemplo vamos a hacer el enlace entre lo que se necesitan los peruanos en el extranjero y el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que crezca ese dinero que va a necesitar la aprobación del Congreso. Y es ahí donde intervenimos. O sea, no es que nosotros vamos a decir, es una propuesta de decirle, ok, vamos a contar con este dinero que nos toma y se hace una propuesta formal. ¿Qué es lo que están haciendo los partidos? Están prometiendo cosas que todas son viables. Lógicamente, no todos se dice exactamente cómo lo van a hacer, porque yo solamente con un pequeño proyecto tengo más de 15 páginas de cómo se tiene que abordar, porque no va a salir del bolsillo del pueblo, sino es la propuesta que se va a hacer para que ese dinero sea otorgado a Relaciones Exteriores, por ejemplo, en este caso los consulados, y sea el Ministerio de Relaciones Exteriores que decida cuánto se tiene que dar a cada
consulado expreso. Ok, tiempo cumplido. Señor Wigovich, por favor. ¿Cómo no estar de acuerdo con usted, María Teresa, que muchos de los proyectos de leyes que se han presentado en el actual Congreso y que probablemente hasta parte de la bancada de Acción Popular han sido respaldados? Ya el candidato nuestro, Johnny Lescano, cuando se plantea el proyecto de juntar en una sola entidad que administrara los fondos tanto de la ONP como de las AFP, ha dicho que ¿qué vamos a hacer? ¿Administrar pobrezas? Ese no es el camino. Yo creo que tenemos que tener mucha mayor reflexión cuando planteamos. Yo creo que hoy hay una actitud demasiado populista, y cuando digo actitud demasiado populista me refiero a que todos los grupos políticos de alguna manera se han contagiado del virus, ¿no es cierto? Que hay que soltar y promulgar aceleradamente proyectos para quedar bien con la población. Y todos sabemos que a veces hay que tomar medidas que pueden ser no populares, pero que resguardan el futuro inmediato y digamos, del país. O sea, lamentablemente hay un virus, al margen del virus de la corrupción y al margen de la parte del virus del coronavirus, eso es lo que está sucediendo. Ahí hemos visto, como usted dice, que se advirtió de que determinados proyectos o determinadas leyes que se aprobaron por insistencia iban a ser declaradas inconstitucionales y se declararon. Y probablemente algunas más en los meses posteriores van a ser declaradas no constitucionales. Pero lamentablemente ese es un tema que nosotros ahora estamos inmersos en unas capacitaciones internas para saber exactamente qué debemos hacer y sobre todo razonar. Y por eso que en alguna medida, estamos planteando y somos partidarios de la bicameralidad. En el sentido, si bien dice alguien, como el caso de Pepe Chevasco, a quien conozco muchísimos años porque fue parte de la Juventud de Acción Popular, es en el sentido de que si bien eso no va a solucionar los problemas, pero una Cámara de Senadores es una Cámara más reflexiva, ¿no? La Cámara de Diputados es una Cámara más impulsiva. Y entonces en la bicameralidad podríamos reflexionar juntos de mejor manera. Hay que dar tiempo para esa reflexión y para ese raciocinio. Parece que estuviéramos hoy acostumbrados al impulso y también a no dialogar, como vuelvo a repetir. Gracias. Jorge Farfán, está en uso de la palabra, por favor. Gracias, Manuel. Bueno, la pregunta la tenía hace instantes previos, pero es importante. Gracias por ello. Tanto UPP, tenemos a Ernesto Alvarado, como Acción Popular, está Carlos Wigovich, se han pronunciado ambos candidatos, tanto José Vega como Lescano, por el cambio de la Constitución. Y lo han dicho en plazas, en público, en conferencias. Yo quisiera saber para ambos candidatos, he leído su plan de gobierno, de cambiarse la Constitución, ¿sería en forma total, parcial, o alguien opina distinto de su líder actual que no quiere el cambio de su Constitución? Y si fuera así, ¿en qué partes de la Constitución pensarían que debería haber más énfasis en el cambio estructural? Gracias. Ernesto, estás en uso de la palabra, por favor. Gracias por la pregunta, Jorge. La unión hace la fuerza de los peruanos. Eso es lo que se dice. A ver, yo sí estoy de acuerdo con un cambio de constitución, como lo dije anteriormente. Se necesita un reset total. Lógicamente, hay leyes que deben seguir, hay códigos que deben seguir, hay artículos que deben continuar, hay otros que deben ser modificados. Me dices en qué parte, si estoy de acuerdo. Sí, estoy completamente de acuerdo que necesita un cambio total. Han pasado muchos años de esa constitución que fue hecha bajo un régimen dictatorial, un régimen que quería más la parte económica. Voy a nombrar todos porque hablar de todo el cambio de la Constitución podríamos pasar horas de horas y cambios de opiniones diversas, pero hay muchas cosas que económicamente no le convencen al Perú, no son satisfactorias para el pueblo peruano. Solamente el mínimo caso de las universidades. Ya con eso te puedo decir muchísimo. Hay mucho dinero que se despilfarra. La propiedad privada se está abarcando todo. Hay monopolios que se han creado
ayudándose de esta constitución que fue mal hecha. Lastimosamente es así. Hay que cambiarla. Yo sí estoy de acuerdo completamente en cambiar la constitución y sobre todo la parte económica. Ok. Señor Guibovich, por favor. Obviamente el candidato Liscano se ha pronunciado en el sentido de cambiar la constitución, pero también si leemos el plan de gobierno del partido dice claramente que prioritariamente cambiar la constitución, pero que somos conscientes de que por sí solos no la podemos cambiar y tenemos que llegar a un consenso con otras fuerzas políticas. Entonces, si al final no podemos cambiar la constitución, por lo menos intentar cambiar algunos acápites o algunos capítulos o artículos de la constitución. Y mire una cosa, acá dice claramente el artículo 61 en segundo párrafo, dice: la prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social y en general las empresas de bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento directa ni indirectamente. Todos somos conscientes que hoy día hay una concentración de prensa en pocas manos. Lo dice la Constitución en el artículo 61, pero ¿se cumple? No se cumple. Entonces tenemos que ir a reformar para que quede mucho más claro, para que se pueda cumplir o el término de economía social de mercado que está en el artículo 58, donde dice claramente que el Estado orienta al desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos y infraestructura. ¿Se cumple? No se cumple. Entonces hay que precisarlo mejor. ¿Será necesario un cambio de constitución? Probablemente sí, pero si no es posible, porque necesitaríamos una mayoría calificada en el Congreso, por lo menos a intentar cambiar algunos de esos artículos que puedan ser modificados y que realmente las leyes estén al servicio de los ciudadanos. Ok, a manera de reflexión. Y ahora dicen que los últimos seremos los primeros, pues me tocó ser el último. Definitivamente es el momento de saludar la presencia de todos ustedes y el tiempo que han otorgado a la presente reunión. Pero lo más importante de todo es que de pronto el elector, el objetivo que me llevó a propiciar esta inquietud de diálogo democrático directo, se ha hecho realidad. El elector está siendo empoderado a través de estos medios, porque una vez que termine este evento, será radiado, será publicado en otros niveles. Pero ellos podrán, en la próxima reunión, pedir acceso, ingresar, preguntarle directamente al candidato, hablar face to face, como se dice acá en Estados Unidos, cara a cara, y decirle: ¿por qué voy a votar por ti? ¿Por qué debo realmente votar por ti, Carlos, o Ernesto, o Jorge, o quien fuere? ¿De qué manera tú te vas a comprometer con nosotros? Con Mila, con María Teresa, con Rafael, con Marlene, con todos los aquí presentes, en el sentido de que van a priorizar lo que aquí en América es una práctica regular. Respétame, para que yo te empodere, señor congresista, para que yo respalde tus acciones. Eso se da en estas realidades y en otras latitudes también, pero es porque la democracia funciona. El problema está cuando en el Perú han sucedido hechos como el que de pronto hay una mayoría, que esa mayoría siente que ellos son los dueños de la verdad e ignoran total y absolutamente al resto, e incluso pretenden ignorar a quien es elegido como el Poder Ejecutivo. Entonces, son esa falencia de no llegar a consensos, que un poco lo que un santo en Perú muy conocido, Fray Martín de Porres, logró. Perro, ratón y gato juntos, sin manera ofensiva, porque en América lo primero que tú aprendes es lo que se llama el teamwork, el trabajo en equipo. Quienes estamos metidos en el entorno de lo que es computación e informática o sistemas, sabemos que todo es cuestión de integración.
sabemos que los diferentes componentes, diferentes elementos se pueden integrar a un objetivo común. Ese objetivo común se llama Perú. Pero cuando de pronto escuchamos alegremente promesas y más promesas, promesas que simplemente en la práctica no van a poderse hacer realidad, por justamente esos puntos que Chevasco dijo en su momento, y que oportunamente María Teresa, al igual que Mila, a las cuales invité exprofesamente, como dicen, con alevosía y ventaja, porque ellas conocen el tema legal en las latitudes donde ellas viven. Y la ley, al igual que acá, se respeta. Acá los jueces son dioses, pero esos dioses no son ajenos a un control dentro de sí mismos. En el Perú no, en el Perú desgraciadamente durante muchos años, y con mucho respeto a la Acción Popular y a todos los partidos, yo tuve la amarga experiencia cuando fui oficial de Marina Mercante y me tocó y me asignaron al Mantaro y al Pachitea, por mi experiencia en el campo de electrónica y telecomunicaciones. El tiempo lo demostró que eso era un robo, que eso era una estafa. En el caso específico del Pachitea y el Mantaro. Quien diga lo contrario, simplemente puedo alcanzarle toda la información habida y por haber al respecto. Pero donde tú toques a un partido político de la A hasta la Z, va a tener rabo que le pisen. Entonces, en este momento, que es el momento de la pandemia, lo que ha hecho es que todo eso se ha venido por el suelo. En este momento tiene que haber un cambio de actitud. Si ese cambio de actitud no lo vemos en los futuros candidatos, simplemente vamos a llegar al mismo resultado ya antes vivido. Entonces lo que anhelamos, yo se los digo como elector, yo quiero votar por alguien que se comprometa con los electores, que no piense solamente en su partido, porque en el momento en que él piensa solamente en su partido, ya no está pensando en la nación, no está pensando en el Perú, no está pensando como Miguel Grau Seminario. No está pensando así, está pensando él como partido político, como grupo de interés. Y ahí es donde funciona la corrupción, porque la corrupción ve cuál es el punto débil, dónde está tu falencia, y ahí te ataca. Entonces, una vez hecha esta reflexión, desde ya les agradezco infinitamente todo lo expuesto por todos ustedes y pasamos a la segunda etapa, la parte de el replanteo de lo que anteriormente hayan consultado. Marlene, por favor, estás en uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Primero, para adherirme a las ideas de María Teresa, les pido a los candidatos que necesitamos estabilizar el Perú. Dejemos de ser la vergüenza internacional, de tener que en el futuro cercano, decir, estos son los pobres congresistas que tenemos. Cambiemos la actitud por el Perú. El Perú es primero. Segundo, me apena que ninguno de los dos candidatos conozca lo que dice el reglamento consular. Terminan confundiendo la asistencia legal con la asistencia social. Pero es tarea para ustedes. Lo que quiero es que tengan las propuestas claras y en el momento que el señor Carlos habla de un crédito hipotecario para los peruanos que vivimos en el exterior, sigue siendo una medida populista. ¿Por qué si nosotros que vivimos fuera y no tenemos una cuenta en el Perú, con los supuestos ingresos que tenemos en el exterior y con el aval supuesto del gobierno, vamos a tener créditos hipotecarios? No queremos que nos engañen, queremos propuestas accesibles. Y para Ernesto Alvarado, por cómo usted va a viabilizar el apoyo de las pequeñas empresas donde los peruanos en el exterior queremos invertir en el Perú. ¿Cómo lo va a viabilizar? Yo quiero vivir en Connecticut, no tengo la intención de moverme al Perú, pero yo quiero invertir en el Perú. ¿Cuál es su propuesta concreta? Muchas gracias.
Ernesto, uso de la palabra, por favor. Ok, vamos por partes. Primero, empezando con las normas consulares. Ahí tienen muchas normas, pero el congresista no debe estar metiéndose en eso, eso pertenece a las relaciones exteriores. Lo que yo proponía era crear estos puestos para ayudar a los peruanos que estamos fuera. Ojo, hay algo que no acaté. Para mí hay una parte que, como veo que usted conoce mucho, la parte consular, existe el Consejo de Consulta. Para mí el Consejo de Consulta no debería trabajar más con el consulado, sino ser nuestro ente de apoyo para nosotros los congresistas, para saber exactamente las necesidades de cada región que se nos comunique. Para ser más breve y rápido, con lo que es las pequeñas y medianas empresas, como usted también debe conocerlo, existe la ley del retorno. La ley de retorno, como lo dije anteriormente, es algo que no funcionará mucho solamente para las personas que ya están acabando sus carreras. Si usted trabaja o vive fuera del Perú y quiere invertir en el Perú, vamos a dar exactamente el mismo apoyo que la ley de retorno, formarla en lo que es la capacitación para crear empresa, ayudas en lo que es dónde ponerse, todo lo que es la parte contable, todo lo que es la parte administrativa, y así como usted quisiera, por ejemplo, tener su casa, podría ser una empresa de hacer como alquiler de casas y tener no un crédito, porque sabemos que no se puede dar un crédito, pero sí tener ayudas fiscales. Y usted para eso sí puede pedir crédito en el país de residencia de acuerdo a lo que usted gana. Eso es de cada país, no va a ser el Perú que le va a dar, pero usted puede ir con su dinero a invertir en Perú y va a tener ayudas tanto de asistencia como ayudas fiscales. Y lo que propongo es una ayuda fiscal de 1 año en Lima y de 2 años en el interior del país, para que cree trabajo y ese dinero vuelva a reinvertirse en el Perú. Señor Guibovich. Marlene se refirió al tema de la asistencia social. Cuando yo hablo de asistencia social me he referido, yo no estoy diciendo que el consulado no brinde asistencia social, sino yo me estoy centrando en el proyecto de Casas Perú como una extensión del tema de asistencia social ahí y de asesoría jurídica. En el tema de créditos hipotecarios, Marlene, ya hay por lo menos 2 instituciones privadas en el Perú que sí brindan y otorgan créditos hipotecarios, con una pequeñísima letra pequeña, solo para aquellos peruanos que residen en Estados Unidos y el Canadá. Lo que yo propongo es que vía Banco de la Nación, que es su TRAIFIS, solo que el Estado es propietario de esta institución al 100%, digamos, impulse un programa de crédito hipotecario, justamente, no digo incluyendo Estados Unidos y Canadá, pero sobre todo para los países donde las entidades privadas no la cubren, sea Europa, sea Asia o sea América Latina. Ok. A continuación, en uso de la palabra, Arturo Cárdenas. Ok. Perdón. Ya. Aquí respondiéndole al amigo Ernesto Alvarado. Él manifiesta que para porque cada uno estamos tocando diferentes temas y me agrada, yo voy a hablar en situ. Yo estuve para la marcha de noviembre en Perú. Y lo que he podido ver, y tengo videos que creo que lo he compartido con Manuel, donde la población no ha sido manipulada. He visto amas de casa, niños, jóvenes, y he estado por diferentes sectores. Entonces, cuando se pretende decir que ha habido un interés y que ha movido millones, yo pienso que debe tener una fuente bien fuerte para hacer este tipo de aseveración el amigo Ernesto. Y sería también preguntarse qué son de esos millones de peruanos que salieron en todas partes del Perú y departamentos para manifestar su desacuerdo por la actitud que estaba tomando el legislativo. Número 1. Número 2, la candidata Verónica Mendoza en el Cusco fue retirada, por no decirlo expulsada, de una marcha donde ella se estaba infiltrando. Digo infiltrando porque no había sido invitada. Quiso aprovecharse, posiblemente quiso aprovecharse,
No lo sabemos. Entonces, cuando se dicen estas medias verdades o verdades encubiertas, nos crea, aparentemente le queremos encontrar otra imagen. Número 3. Esta pregunta es para el señor Carlos Guillovich. 45 años que son respetables. Y Acción Popular, lo que el señor Carlos sabe, en política nada es al azar. Y después, perdone que me tome un minuto más, Manuel. Les invito a todos los invitados que están viendo que entren al YouTube, a un programa que yo no veo, pero lo voy a tomar como referencia, de Beto Ortiz, el día viernes 18 de diciembre del año pasado, 2020, donde hace una entrevista y le pregunta Beto Ortiz a Philip Butler y le habla de la inteligencia de la Marina. Que lo miren para que corroboren lo que le voy a decir. Por mi modalidad de trabajo he conocido muchos políticos, desde los 80 hasta la fecha. Bueno, más hace 20 años atrás. Y en política nada es al azar. Entonces, tal es así que el primo hermano del señor Carlos antes pertenecía a Solidaridad Nacional y después se pasó a Acción Popular. ¿Quién lo llevó a Acción Popular o qué motivos tuvo su primo para que ingresara a Acción Popular? Entonces, cuando digo que nada en política es al azar, me reafirmo de que mucho se orquesta para un propósito. Y esta ventana nos está permitiendo conocer a los candidatos porque estamos cansados del doble discurso. No tengo nada contra el señor Carlos, sino que esta ventana está permitiendo escuchar las propuestas de los candidatos y a la vez conocerlos que de verdad nos están exponiendo. Gracias. Tiempo cumplido. Ernesto, estás en uso de la palabra, por favor. Sí. Arturo, como dices, si lo has dicho, nada en política viene al azar, así. Cuando hablé de las marchas y te dije que hay muchos medios, es porque, como tú mismo ves, Beto Ortiz y Willax, no sé si viste, no recuerdo la fecha porque no los estoy guardando todo, pero hubo una vez que descubrieron que en esto de las vacunas había no sé si fue un doctor, que su hija participó en las marchas y ella era ella la que daba todas las pautas de la marcha y fue en Alemania. Su hija unos días antes estuvo en Perú y fue vacunada. Yo te digo, acá en Suiza hubieron también muchas marchas. A mí me llamaron porque tengo un grupo bastante grande de peruanos y yo les dije, pero ¿ustedes contra qué van? Y no supieron responder. Estaban yendo en menos de 2 días, cuando propusieron de hacer la marcha, aquí a Ginebra llegaron más de 200 pancartas para que la gente se las llevara, las imprimiera. Señor Cárdenas, ¿de dónde salieron esas pancartas? ¿Cómo lo tenían ya planificado? ¿Cómo, como dijo el señor Guillovich, la prensa dijo dónde tenían y cómo tenían que marchar, cómo tenían que cuidarse? ¿Y por qué en las otras marchas, igual como dijo el señor Guillovich, que lo sabemos todo, dijeron no vayan? La prensa mueve mucho. Y si la prensa mueve mucho es porque hay intereses de por medio. Y si hay intereses de por medio es porque hay dinero que les han dado. Señor Cárdenas, usted mismo ve Willax y ve cómo critica el señor Beto Ortiz a estas cosas. Si usted cree que no hubo dinero de por medio en esas marchas, entonces creo que no nos estamos entendiendo de la misma manera. Esas cosas se vieron, esas cosas se ven actualmente. Le digo, hubieron muchas otras marchas y las televisoras no las pusieron, no las miraron, no les prestaron atención. Solo pusieron los 2 muertos que hubieron en las marchas, las primeras, pero los otros muertos, nadie sabe ni cómo se llaman, ni dónde está, ni hubo unas disculpas ante el Congreso. Vuelvo a ver Beto Ortiz y ver. Señor Guillovich, está en uso de la palabra, por favor. Sí, yo no entiendo la pregunta o el raciocinio de don Arturo Cárdenas,
porque creo que están entrevistando a Carlos Guibovich, no a Otto Guibovich. En todo caso, entrevístalo a Otto Guibovich y pregúntele. Además, creo que no había ninguna necesidad de un informe de inteligencia de la Marina, ni tanto bombo y platillo, porque es común y claro que fue candidato o estuvo cerca de Castañeda, que también fue de Acción Popular, ¿no es cierto?, en Solidaridad Nacional. Entonces yo no creo que viene, es como si empezamos a buscarle y a leer más entre líneas de lo que existe. Yo usted ha hablado de Philip Butters, el hermano de Philip Butters, que es Francis Butters, que vive en Nueva York, es militante de Acción Popular hace 30 años. Entonces yo comenzaría a buscarle también, entonces hay una correlación entre Philip y Francis porque son hermanos, uno está contrario a Acción Popular y el otro está a favor de Acción Popular o es de Acción Popular. ¿Y esto por qué será? Y comenzamos a darle al juego y al juego. Acá está usted conversando con Carlos Guibovich. En todo caso, pregúntale a Otto sobre su pasado o sobre lo que piensa en su futuro político. Ok, tiempo cumplido. A continuación, Rafael Marín, está en uso de la palabra, por favor. Muchas gracias, Manuel. He escuchado atentamente a los candidatos y al final yo quiero resumir mi opinión y una exhortación a los candidatos para que tomen en cuenta de que no hay que caer en lo que se dice el populismo cuando se ofrecen cosas que son imposibles. Entonces, muchos desesperados, algunos candidatos en el Perú en el pasado, se han prestado, han vendido su casa para la campaña electoral y entonces tenían que ofrecer cualquier cosa para poder ganar y recuperar su dinero invertido en la campaña. Yo estoy viendo que en estas elecciones las cosas han cambiado. No va a ser el caso, ¿no? Pero tampoco hay algunos que no son los que están en este momento en este fórum, algunos candidatos de otros partidos políticos de otros continentes, que también se incluye Estados Unidos, que están ofreciendo cualquier cosa con tal de ganar. Entonces, yo invoco a la cordura y la inteligencia de los candidatos para no caer en eso de prometer cosas que no se pueden cumplir, porque nosotros les vamos a estar pisando los talones. Gracias. Ernesto, estás en uso de la palabra. Sí, tienes toda la razón, Rafael. Yo soy nuevo en esto y todos lo saben. Yo no sabía a lo que me metía y te lo digo sinceramente. Ahora estoy súper agradado de lo que me está pasando porque estoy conociendo mucho más profesionalmente y estoy conociendo gente como ustedes, que no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero que son de verdad muy interesantes y es bueno escucharlos. Así como dices, los antiguos, y no me refiero a usted, señor Guibovich, pero he visto que hay otros que hasta para presentarse en conversaciones como estas han ofrecido hasta computadoras, dinero y tal. Y bueno, yo de eso paso. Me dicen denúncialos. No, que se denuncie cada uno. Como usted mismo lo dice, señor Rafael, nosotros ya los conocemos. La ventaja que tenemos los peruanos que estamos en el exterior es que vemos todo desde un punto de vista más alto. Vemos todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y yo les doy las gracias a todos ustedes, aprovechando eso, por darme sus ideas, que son muy, muy buenas. Y gracias porque estoy aprendiendo más y genial, sigamos avanzando y voy a acordarme de sus palabras, señor Rafael. Señor Guibovich. Obviamente coincido con la preocupación que tiene don Rafael, no puedo leer bien su apellido, en el sentido de que hoy más que nunca creo que nos tenemos que informar para decidir nuestro voto. Pero creo que es ahí donde tenemos que reflexionar y si el camino debe ser volver a crear ciudadanía. En las últimas decenas de años los peruanos hemos perdido, ¿no?, el ser ciudadanos. Creemos que ser ciudadano es simplemente, en mi época se era ciudadano a los 21, hoy día ser ciudadano a los 18.
se emite un documento, antes libreta electoral, hoy día DNI, y que eso bastaba. Yo creo que lo tenemos que todos los peruanos, los que vivimos fuera del Perú y los que estamos, o los que están dentro del Perú, es todos empezar a formar ciudadanía, ayudar a crear ciudadanía. Y cuando eso me refiero, hay que nuevamente, a través de esa formación en ciudadanía, volver a retomar los valores. Y a la educación normal que recibimos en los colegios, en las universidades, debemos reforzarla con educación cívica, que hoy día no se da, reforzarla con una educación financiera y con una educación tributaria. Como yo decía, en la Constitución de la República están claros los derechos, pero también están claras las obligaciones y los deberes de los ciudadanos. Y creo que en la medida que conozcamos todo eso, al ser ciudadanos reales, yo creo que es un punto importante para empezar a cerrarle el paso a los actos de corrupción, al margen de que se puedan crear medidas punitivas. En el mayo del año pasado se presentó un proyecto de ley en el cual a todos aquellos altos funcionarios que cometían actos de corrupción se les diera muerte civil y cadena perpetua. Quedó, por supuesto, en alguna comisión dentro del Congreso. Pero esa es la parte punitiva. La parte, digamos, donde tenemos que trabajar mucho es en la formación de ciudadanía, para que no tener que aplicar medidas punitivas. Gracias. María Teresa, ¿alguna inquietud? Te escuchamos, Mari. ¿Te escuchamos? Ok. Sí, mire, yo solamente quiero, para concluir, pedir pues a los candidatos que se enfoquen, cuando haya este tipo de cosas, se enfoquen en abordar los temas que necesitan los espectadores para poder elegir adecuadamente. Y este tipo de discusiones respecto de algunos hechos que obviamente son de interés general y de preocupación, pero yo creo que atribuir la responsabilidad entre uno y otro me parece inoficioso. ¿Por qué? Porque esto ya está ante las autoridades correspondientes, que son las que tienen que investigar los hechos. Ponerse acá a decir quiénes tienen la responsabilidad uno y otro me parece innecesario. Y creo que aquí están llamados los candidatos para hablar sobre sus propuestas, que es lo que deberían centrarse. ¿Por qué? Porque además hay un tema que me gustaría también que ellos tuvieran especial cuidado al hacerlas, al darlas a conocer a la opinión pública, que es que no solamente hay que establecer o indicar de que de repente yo puedo proponer tales y tales cosas, si puede o no estar dentro de las facultades que tiene el Congreso, los congresistas para poder proponerlas, sino que también hay un tema muy, muy, muy importante que tienen que tener en cuenta, que los proyectos que se realicen serios tienen que tener estudios de eficacia. Tiene que haber una proyección respecto si efectivamente si va a tener una provisión eficiente, si esto va a resultar o no. Es ahí cuando recién se puede tomar en serio un proyecto bien hecho y bien estructurado. Porque no podemos nosotros tenemos ahora muchas prioridades y precisamente estamos saliendo de una pandemia que aún no termina. Digo que saliendo, que estoy equivocada. No sé cuánto más va a durar esto. Así que nosotros tenemos que centrar, y el Congreso tiene que centrar sus energías en las cosas que importan. Muchas gracias. Gracias. Mila, ¿algún comentario, por favor? Hola. Bueno, como en algunas oportunidades se ha dado, Maite y yo tenemos a veces opiniones distintas y eso nos nutre mutuamente, trabajamos juntas en un grupo y yo personalmente pienso que no deberíamos centrarnos solamente en las propuestas, tómenlo como un punto de vista personal, puesto que para mí también es importante qué están detrás de esas propuestas, qué ideologías están detrás de esas propuestas, qué partidos están detrás de esas propuestas. Y para mí por eso era importante en mi participación anterior saber cuál era el valor para ustedes de la gobernabilidad. Porque si escucho dentro de las propuestas, incluso con respecto a los consejos de consulta, donde se les pide para llegar a una estabilidad de los consejos de consulta, de que no sean elegidos por un año, sino por lo menos por 2 años.
Entonces, no entiendo que esa estabilidad necesaria para un consejo de consulta no sea otorgado para un gobierno. ¿Okay? Por eso para mí es importante también conocer lo que está detrás. Y mi última pequeña reflexión es que a partir de lo que dijo el señor Carlos Leibovich, que tanto la bancada como el partido tenían opiniones diferentes, para mí esto es un espejo más, en realidad, de uno de los grandes problemas que tiene el Perú, que son los partidos políticos, la inestabilidad de los partidos políticos y el debacle, en realidad, de ellos. No hay, como bien dijo el señor Leibovich, no hay formación ciudadana, no hay formación civil, no hay formación filosófica en nuestros niños, y esto todo repercute también en nuestras instituciones. Y de hecho, la institución partido político en el Perú está absolutamente dañada. Y espero, no puedo exigir, pero espero realmente que ustedes, dentro de sus posibilidades, si llegan a representar a los peruanos en el exterior, también tomen esto en cuenta, reforzar los partidos políticos. Les agradezco por su tiempo. Marlene. Solamente me gustaría que los candidatos prometan ante todo este fórum que van a trabajar duro y fuerte por los peruanos en el exterior, que van a hacer lo posible de sacar el voto postal o el voto electrónico presencial o no presencial, lo que quieran, por los peruanos en el exterior. Tenemos muchos proyectos dormidos, guardados, desde el año 96, como es el voto postal. Yo sé que nunca les hemos interesado a los candidatos, a los congresistas por Lima. Nunca nos han mirado solamente cuando venían a buscar nuestros votos. Pero ahora que tenemos la oportunidad de tener un distrito electoral, de tener 2 representantes en el Congreso, por favor, trabajen por nosotros, sin interesar y tratando de hacer todos los convenios, todo lo posible, pero nosotros necesitamos que ustedes tengan el compromiso moral, y es lo que yo quiero escuchar ahora de ustedes dos. Gracias. Jorge, ¿algún comentario? Jorge Farfán. Sí, gracias, Manuel. Muy cortito, está muy bien la presentación, pero quería ver algo que se ha tocado el día de hoy, que tiene que ver, y se tocó muy bien, por el conglomerado de los medios de comunicación, y se mencionó el artículo 58. Sabemos que en el Congreso se quiso hacer una ley y le pusieron un nombre propio a esa ley que limitaba los medios de comunicación, que no podía haber un conglomerado de medios de comunicación. Esto quedó desechado, terminó en el Tribunal de Garantías Constitucionales. Ahora vemos que eso se da en cierta forma en el Perú. Por la llamada libertad de prensa, existe una dictadura de los medios de comunicación, porque un solo medio de comunicación, una familia, un grupo, mantienen el 80% de los medios. La pregunta es, de llegar al Congreso, ¿qué harían para limitar el poder omnipresente que tienen los medios de comunicación, que manipulan, cambian, distorsionan, ocultan información, todo de acuerdo a sus intereses, y como dijo bien Carlos Leibovich, según dónde va el viento? Según el viento se acomoda. Esa es la pregunta para los candidatos. Gracias. Ernesto, estás en uso de la palabra, por favor. Bueno, esto de los medios de comunicación, medios de información, ya va una corrupción, porque es la presidencia la que da el dinero para que todo esto suceda. Entonces, si yo soy un empresario y tengo 2 partidos diferentes y uno me da todo el dinero y el otro me lo impide, yo voy a hacer siempre como empresario lo que el que me da dinero manda. Entonces, todo empieza desde el Estado. El Estado no debería meterse en propagandas, ni en política, ni en pagar para que sean expuestos. Eso es algo que está ahí. Luego la ley, como le dije, de toda la Constitución tiene que cambiar.
es simple. Algo que dijo Violeta, o señora Marlene, creo. La preocupación que usted tiene, la tienen también mis familiares, mis amigos, que me dicen, por favor, haz algo por nosotros. Le digo una cosa, yo tengo acá 28 años, tengo hijos, 3 hijos, y yo lo que quiero es que si salgo elegido, nunca ningún compañero de clase o algún amigo le diga, tu papá es una rata. Yo quiero que estén orgullosos y decir, tu papá ha hecho cosas buenas. Y eso es lo que yo me quiero comprometer con ustedes. Señora Marlene, quizás no tenemos los mismos puntos de vista, pero créame que así como estuve acá en Suiza y lo hice todo, digamos, bien, y he podido subsistir en este país muy difícil, así también haré todo lo mejor posible de mí para respaldar a todos los peruanos que estamos en el extranjero. Señor Wigovich, está en uso de la palabra. Sí, cómo no. Solo para una pequeña diligencia, Jorge, no es el 58, sino el 61 al que se refiere a los medios de expresión. Y nosotros claramente, en uno de los objetivos nacionales, en nuestro plan de gobierno, dice combatir los monopolios y los oligopolios. De repente sí, hay que regular el porcentaje de participación de estos grupos económicos que controlan hoy día mayoritariamente la prensa llamada prensa nacional, que ojo, que no es la misma prensa que en el año 1980 el presidente Belaúnde devolvió a sus legítimos dueños después de la dictadura militar de 12 años. Pero también es cierto de que de alguna manera habría que impulsar definitivamente la señal de TV Perú Internacional, que de hace 2 años fue lanzada al mundo, pero que lamentablemente tiene una cobertura mínima o ínfima, por decirlo así. Entonces hay que proceder a una reforma del Instituto de Radio y Televisión del Perú, de tal manera que inclusive a nivel del directorio puedan participar todas las fuerzas políticas que estén representadas en el Congreso para darle esa calidad de multipartidaria o de diversos pensamientos políticos, ideológicos, para que realmente se convierta en un canal del Estado, una radio del Estado, y no sea un canal o una radio del gobierno de turno. En eso tenemos que avanzar, y vuelvo a insistir, esto solo lo lograremos mediante el consenso. El presidente Paniagua alguna vez dijo, ¿no? Tenemos que buscar una constitución de consenso para el consenso. Y en eso es lo que queremos hoy día y en eso estamos. Tengo una interrogante para los dos candidatos. Y es que hasta este momento hemos podido notar que definitivamente por donde tú mires, todos los contendores, por así llamarlos, coinciden en lo mismo. Ofrecen. Sin embargo, como claramente lo hizo notar tanto María Teresa como Mila, adolecen del, ok, ofreces, ¿cuánto cuesta? Tanto Carlos como Ernesto tienen algo en común. Ambos hacen empresa, al igual que quienes hablan, al igual que lo hace Mariette, Mila, todos, casi todos los que estamos inmersos en esto, tenemos algo en común. Sabemos lo que significa hacer empresa. Y hacer empresa significa que si nosotros vamos a contratar un empleado, porque así hay que verlo, así hay que verlo al funcionario público, al empleado público, hay que verlo así. Cuando tú vas a contratar a alguien, haces una revisión de su currícula, haces una revisión de su historial personal y es más, te proyectas a sus éxitos, cuánto éxito ha logrado en el camino. Basado en eso, tú decides si lo contratas o no lo contratas. En el caso nuestro, nosotros lo que tenemos que ver es lo mismo. Tenemos que tener alguna regla, alguna unidad de medida. Si esta unidad de medida que nosotros utilizamos es la adecuada, nos va a permitir decidir si vamos a votar o no vamos a votar por este candidato. Cuando hay, como ahora los criollos dicen o los muchachos dicen, mucho floro, mucha palabra, desgraciadamente pierde sentido la cosa. En este momento la pregunta lógica y natural es, de todas las propuestas que hasta el momento ustedes han hecho, ¿cuántas de ellas están insertas en el plan de gobierno de su partido? Y segundo, ¿tienen ustedes una idea clara
¿Cuánto va a representar eso económicamente hablando? Y por último, ¿les parece coherente que vamos a ir a un congreso donde hay 128 congresistas que van a compartir espacio con ustedes, que no van a estar de acuerdo con lo que ustedes planteen, solamente 2? Entonces, por consiguiente, ¿cómo van a hacer para convencer a esos otros 2 que su idea es lo suficientemente viable, económicamente rentable, si es que solamente vamos a pedir? Mi sugerencia es que lo ideal sería que cambiemos la estrategia. Un poco, miremos en el espejo que tenemos al frente. Somos una fuerza, somos una palanca, una potencial palanca financiera. Carlos Guigovich menciona el hecho de que ya somos sujeto de crédito. Mira, Carlos, con mucho cariño te lo digo. En todos estos ya 25 años en América, el hecho de ser residente o ciudadano norteamericano te hace derecho, te da el derecho a que si tú fueras dueño de una tierra en Perú, de solamente el 25% de la tierra que está en Perú, podrías conseguir que el gobierno norteamericano te asigne fondos de inversión. Imagínate cuántos miles de peruanos estamos acá. ¿Cuántas potenciales sociedades se pueden gestar? Por eso, para mí lo interesante en este debate es, número 1, que he tenido la suerte de escucharlos, y número 2, reitero mi pregunta, ¿cuál es la estrategia que ustedes tienen ya en mente para lograr el respaldo de sus futuros compañeros o sus futuros opositores? Porque puede ser o compañeros de aventura u opositores, los 128 que restan. Gracias. Ernesto. Ok, bueno, mira, aparte de empresario, yo soy jefe de proyectos. Una de las cosas que yo aprendí aquí en Suiza, que la mayoría de mis empresas son acá, tengo 3, es que yo tengo que contratar a alguien, un empleado normal, de acuerdo a su currículum, como tú le has dicho. Pero más que todo en las actividades que haya hecho. Pero para escoger a un jefe o a un estratega, alguien que tiene un nivel superior, no me baso en su CV. Me baso en lo que ha hecho y sobre todo si ha tenido una mala experiencia. Eso es súper importante, que haya tenido una mala experiencia y que haya continuado para seguir adelante. Eso es lo principal. En este caso, y yo lo veo siempre así, quiero ver quiénes se han equivocado y quiénes han reflexionado para hacerlo. Con lo que me dijiste sobre lo que está apoyando mi partido y si está en relación a lo que yo ofrezco, sí, solo que es visto de manera diferente. Uno, mi partido apoya a todos los que son la reinversión para las nuevas empresas. Yo propongo lo mismo, pero que el dinero entre de las empresas del extranjero a Perú. O sea, todos vamos en la misma dirección. Y luego la educación que es la base de todo gobierno, de todo país, eso también está en los planes de gobierno. Solo que yo lo planteo también del hecho de llevar profesores, animar a los profesores a que lleguen al país. ¿Cómo va a haber un consenso entre todos los candidatos? Somos muchos, cada uno tiene buenas ideas, otras ideas populistas, pero creo que ahora, en este momento, vamos a salir solamente 2 de todos los que estamos, y esos 2, con todas las reuniones que estamos teniendo, vamos a agarrar pequeñas ideas de uno y de otro, para decir, esto sí se puede hacer. No tenemos que ser egoístas y decir, no, porque lo dijo este partidario no va a ser bueno, no. Yo creo que ahora, como lo dijo Carlos, estamos pensando en una unidad de vernos representados, y es la primera vez que vamos a estar representados, entonces creo que podemos hacer algo bien por nosotros, y los que mejor podemos hacer alguien bien por nosotros mismos somos los que estamos ahí, los que hemos salido del país, hemos luchado, hemos estudiado, hemos salido adelante en otro país. Somos el espejo de todos ustedes, de todos los peruanos que estamos fuera, y sabemos las necesidades que tenemos porque la hemos vivido
día a día. No hemos solo venido a estudiar y nos hemos regresado. No hemos venido a trabajar y nos hemos regresado. Hemos salido del país para salir adelante y hemos hecho muchos sacrificios, hemos perdido muchas cosas y ahora las queremos recuperar. Queremos dar toda esa fuerza a nuestra gente allá en el Perú. Tiempo cumplido. Señor Guidovich, por favor. Bueno, yo creo que es momento de reconocer la lucha y la pelea frontal que durante muchos años los peruanos, entre los cuales no me incluyo, hicieron para poder lograr que por lo menos hubiera los 2 primeros escaños en el próximo Congreso de la República en representación de los peruanos que vivimos en el exterior. Si algo que parecía imposible hasta hace un año, hoy día se hizo posible. Y ahí he escuchado en innumerables ocasiones a Marlene como con unas ganas, con una fuerza y una energía terrible, hasta a veces levantando la voz, peleando por esas curules, que obviamente hoy día son solamente 2. De repente, ¿por qué no pensar que el Congreso del año 2026 puede ser 5 o 6, que es lo que correspondería si uno hace una regla de 3 simple en el casi 1 millón de electores peruanos en relación a los 25 millones? Y que sabemos que esos casi 1 millón de electores es menor a lo que debería ser real si realmente, como hoy día llama la Cancillería, peruanos en situación irregular, ¿no?, se inscribieran. Entonces yo creo que no hay que ser, no hay que pecar de pesimismo. Yo creo que el peruano cuando se propone algo lo logra, y lo logra de poquito. Alguien dijo que las grandes metas se logran en base a pequeños pasos. En segundo lugar, debo reconocer que en el plan de gobierno que presentó mi partido, cuando se presentó la candidatura de la fórmula presidencial, no había incluido un capítulo dirigido para los peruanos al exterior. Eso yo me rectifico y ya hoy día lo hemos incluido a posteriori, y es por eso que hablamos los 4 candidatos del partido en ese sentido. Y por último, le diría, las propuestas que hablamos no tienen color político. ¿Quién puede decir que tiene color político y que los consulados tengan una mejor atención, o como llamamos nosotros, consulados al servicio de los connacionales? ¿Quién puede decir que poder impulsar las Casas Perú tiene color político? De ninguna manera. El arte no tiene color político. El arte es una expresión de vida, es una expresión del ser humano. ¿Quién puede decir que una propuesta de impulsar un crédito hipotecario, que perdóname, pero sí se está dando, porque usted ingresa a 2 páginas que fuera de línea se las puedo dar para no hacerle propaganda a ningún banco, figura que sí otorgan créditos para peruanos en el exterior, ¿no es cierto? ¿Quién dice que eso puede ser color político? El único color que tienen estas propuestas es un color humano, y hasta ahí vamos, ¿no? Porque a veces quieren algunos de tildar las ideas son de derecha o de izquierda. ¿Por qué tienen que ser de derecha o de izquierda? Mientras al centro de esta idea sea para beneficio del ciudadano peruano, del connacional, son medidas humanas que no tienen color político. No juguemos más a esa geografía política que a veces nos quieren llevar. Entonces, en ese sentido, creo que si vamos con esa actitud al Congreso, yo creo que podemos convencer primero a lo de nuestra bancada y en segundo llegar a consensos con las demás bancadas. Porque como digo, ninguna bancada va a ser mayoría absoluta en este Congreso. Entonces se impone mucho, o sea, más que nunca se impone el diálogo, el conversar, el saber respetar, porque hoy día hemos estado, estamos a veces asistiendo a momentos donde se tiran abajo o se quieren tirar abajo unas ideas desacreditando al adversario. O sea, respeta la propuesta del adversario. Si no estás de acuerdo, di no estoy de acuerdo. O mejórala o aporta elementos para que sea de mejor calidad o sea viable o autosostenible. Pero yo creo que esta es la actitud. Gracias. Bueno, hemos ya agotado extensamente el tiempo programado. Infinitamente agradecido a todos los participantes su presencia el día de hoy. Les anuncio que para la próxima reunión estamos, que sería también el día sábado a las 3 de la tarde, ya acostumbrada, vamos a tener la suerte de nuevamente contar con la presencia de José Echevarría,
quien nos ha prometido tener información complementaria a la que ya compartió con nosotros. A María Teresa y a Mila, desde ya nuestra eterna gratitud por los comentarios que han hecho, que han enriquecido realmente este programa, lo han enriquecido, porque le han dado una visión un poco de carácter legal, pero desde fuera, aplicado a realidades del primer mundo, porque eso es lo que nosotros anhelamos para el país. Anhelamos que el Perú dé ese salto, pero no de palabras, sino en forma real, alguna vez el Perú que nosotros anhelamos de justicia, de educación, de salud, igualitaria, exista, se dé como tal. Entonces, tengan ustedes muy buenas tardes, a sus órdenes. Manuel Aroni da por concluido este evento, infinitamente agradecido a los candidatos, mi eterna gratitud, y a todos los presentes. Tengan ustedes buen día. Gracias.